para sintetizar proteínas. Solo que para esa síntesis de proteínas usted va a utilizar otra estructura que se llama ribosomas. Esos ribosomas van a estar suspendidos en todo el pericardio o citoplasma. Entonces, a la acumulación de ese contenido de ribosoma es lo que conforma los corpúsculos de Nissen, a todo el conjunto. Porque si usted agarra una sola vesícula que tiene esa para hacer proteínas, eso es un ribosoma. Pero ya en el conjunto, a todo eso, a eso que se le llama sustancia o corpúsculos de Nissen, ¿okay? Para quedar un poquito más claro. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos de diferente en esas células? Las lipofuscinas. Lipofuscina. Las lipofuscinas son pigmentos de grasa y de sustancias que han sido utilizadas dentro de la neurona. Okay. ¿Quién se encarga de hacer esa limpieza de esa lipofuscina? Los lisosomas. Okay. ¿Qué otro término que entendieron? Sí. Una pregunta, la sustancia de Nissen vendría siendo como citoplasma. Cuando, no necesariamente. ¿Por qué? Porque cuando usted dice citoplasma de la neurona, usted ahí tiene todo el resto de organelos. Por ejemplo, retículo endoplasmático rugoso, aparato de Golgi, mitocondrias, todo eso es citoplasma. Pero si usted dice sustancia de Nissen, solo se va a referir al conjunto de ribosomas que están en ese citoplasma. Todos son conceptos diferentes en el antiguo. ¿Okay? ¿Qué entendieron por neuriglema? Susan, neuriglema. ¿No? Sí. ¿Cuál es su nombre? Estefanía. Es el contacto más externo de la vaina de Exacto. Es la parte más externa de la vaina de Miller. Se le conoce como neuriglema. Recuerden que también tenemos otros términos como el axoplasma, que eso es el citoplasma dentro del axón. ¿Okay? Tenemos, ¿cómo se llama la membrana plasmática del axón? Axonema. ¿Okay? Recuerden que la membrana plasmática está allá en el soma, pero cuando se orienta específicamente al axón tiene ese nombre. Y teníamos otra terminología que es el telodendrón. ¿Qué es eso? Son las dendritas del axón. No. las prolongaciones de Son las ramificaciones del axón. De que son cosas diferentes. Dendritas son prolongaciones del soma. Y usted tiene el axón, que es una única prolongación del soma, pero que se ramifica periféricamente. A esa ramificación es que se le llama telodendrón. Muy bien. Veamos qué más. Ahora hablaremos un poco de la configuración externa de estas neuronas. Recuerden que usted las puede clasificar en con diferentes tipos. Uno puede ser por el número de prolongaciones que salen del soma. Dentro de ellas podemos tener, y los nombres son lógicos, unipolares, bipolares, multipolares y pseudo-unipolares. ¿A qué me refiero con eso? Esta estructura aquí es una neurona que únicamente tiene una prolongación. Obviamente a eso usted le va a decir una neurona unipolar. Cuando yo estoy hablando de prolongaciones que salen del soma, en términos genéricos o general se le conoce como neuritas. Es decir, que las neuritas pueden ser o dendritas o axón, porque todas son prolongaciones que salen del soma. Solo que recuerden, si yo tengo, por ejemplo, una estructura como esta, imagínense que solo llega hasta aquí el axón. ¿Cómo yo podría diferenciar que alguna de estas es el axón? Porque tiene un montón de neuritas. ¿Pero cuál sería ese axón? Y si fuese corto, es decir, si lo tiene hasta acá, no necesariamente va a ser siempre el más largo. que va a tener pelo Debe ser. Por ejemplo, si usted dijese que probablemente imagínense que esto salió aquí y hace la comunicación. Eso podría ser un telodendrón. por el icono axón. Por el cono zonal. Y el cono zonal se explica porque no hay sustancia corpúsculo de Nissen en esa. ¿Okay? Muy bien. Entonces,
Esto es sencillo, tenemos unipolares, bipolares, tenemos multipolares y esta que le voy a dar que se llaman pseudo-unipolares. El objetivo es que usted sepa más o menos en dónde tenemos distribuidos este tipo de neuronas dependiendo el número de prolongaciones. Este es un tipo de clasificación. ¿Okay? Veamos esta. Usted ya se acuerda de esto. Y en esta neurogénesis usted tenía la vía que te iba a generar o a diferenciar, mejor dicho, a una neurona. Entonces recuerde que eso comenzaba sin ninguna neurita, sin ninguna prolongación, y era un neuroblasto acular. Pero después se convirtió en un neuroblasto unipolar. Entonces, usted va a encontrar ese tipo de neuronas únicamente en la parte del desarrollo embriogénico, o sea, en la neuroisogénesis. Solo aquí es que hay un ejemplo de ese tipo de neurona unipolar. ¿Dónde más podemos encontrarlo? Usted se va a venir al ojo, usted ya sabe que tiene aquí la capa, la retina, con sus diferentes capas, y dentro de esas capas usted va a encontrar esta célula, que esa célula es una neurona, y esa neurona solo tiene una prolongación, solo tiene una neurita, y esa neurita es un axón. Entonces, a esto se le conoce como células amácrinas. Ese es el nombre que tiene en una capa de la retina. O sea que tenemos dos ejemplos, uno a nivel del desarrollo embriológico y otro en la capa de la retina. Más adelante vamos a ir hablando más acerca de eso. Solo le estoy dando ejemplos de las neuronas unipolares. ¿A dónde usted tiene este tipo de neuronas? Mire que el nombre se llama pseudo. Pseudo es cuando es aparentemente falso. ¿Okay? ¿Por qué mencionamos esto? Porque este tipo de neurona tiene este que sería su axón, solo que usted va a ver ahí que dice, por ejemplo, que tiene un axón para acá y otro para acá. Pero en general, él solo va a tener un axón que solo que sale se bifurca. Y esa bifurcación le da el nombre de pseudo-unipolar. Usted me diría, doctor, pero al final solo tiene una neurita. Y si es una neurita sería técnicamente unipolar. ¿Okay? Pero este tipo específico de neurona, usted lo va a encontrar en los ganglios sensitivos de la raíz dorsal, en este espacio. Me estoy refiriendo a la médula espinal. Entonces, cuando hablemos de ese tipo de neuronas, usted siempre las va a atribuir con el nombre de, o clasificar con pseudo-unipolares. ¿Okay? Puede ser que en otros textos usted solo lo encuentre como unipolar, pero de ahí viene el nombre de pseudo, porque inmediatamente sale, es tan corto esa neurita del axón que una sí se van a convertir en dendritas y otra en la parte del axón. ¿Okay? Son un tipo específicos. Ahora, ¿dónde va a tener neuronas bipolares que tengan dos prolongaciones? Ve que dentro de ellas vamos a encontrar en el oído, en la cavidad nasal y obviamente en la retina. Vemos algunos de los ejemplos que tenemos aquí. En la cavidad nasal, este es uno, por ejemplo, otro sería en la parte auditiva, y la mayoría de este tipo de neuronas que tienen diferente clasificación por sus prolongaciones van a estar en la retina. Ve esto aquí, nuevamente nos vamos a la retina, hacemos una amplificación y no sé si usted ya comienza a diferenciar algunas células que tienen esto aquí y tienen una prolongación para arriba y otra para abajo. Entonces, lógicamente, si tienen dos neuritas, es una neurona bipolar, ¿okay? A nivel de las capas de la retina. ¿Dónde más tiene? Usted se tiene que venir a la cavidad nasal. En la cavidad nasal se hace un corto, se hace una amplificación, se viene a esto aquí por donde andan las sustancias químicas odoríferas, y estas estructuras son las que le permiten, son neuronas, y esas neuronas, si usted las ve, tienen como una modificación. A eso se le conoce como cilios, y esos cilios son los que captan el estímulo químico, solo que después ese estímulo químico lo transforman en un potencial de acción. Lo que le quiero mencionar es que esas neuronas después van a irse al bulbo olfatorio, y el bulbo olfatorio hacia la corteza del linencéfalo, que es donde usted tiene la capacidad para percibir el olfato. Estos serían ejemplos de otras neuronas bipolares. ¿Y dónde más? Usted va a ver varias imágenes aquí, pero dentro de la parte nerviosa auditiva, usted va a tener este tipo de neuronas. Usted sabe que cuando viene un estímulo auditivo, usted recibe a través de la membrana timpánica
mueve la cadena de huesecillos, después llega a una ventana oval y después usted tiene la cóclea. La cóclea es como un caracol. Ese caracol tiene un líquido que se conoce endolinfa y perilinfa. Eso usted lo va a ir viendo más adelante. Yo se lo voy a repetir también en otro proceso. Pues cuando se hace esa movilización de ese líquido, es lo que le permite a usted estimular estas neuronas bipolares a través de estas estructuras que se conocen como estereocilios. Cuando se hace esa movilización, se activan esas neuronas y esas neuronas son las que van a salir para irse al tallo encefálico y después hacia la corteza. ¿A qué parte del encéfalo iría para poder captar el sonido? ¿No? Al lóbulo temporal. Ahí donde usted tiene la corteza auditiva. ¿Okay? Pero ve que nació, o por lo menos comenzó, desde la estimulación de esas neuronas bipolares hasta que llega todo ese proceso. Obviamente eso lo vamos a analizar en detalle más adelante. Son ejemplos estos de neuronas bipolares. Y obviamente las multipolares es cuando tienen más de 2 prolongaciones, cuando tienen más de 2 neuritas, es decir, 3 en adelante. Esta es la neurona multipolar, tiene varias y un axón, en este caso si es un axón largo, usted ve el telodendrón. Son las que más abundan en el encéfalo. ¿Por qué? Porque necesitan bastante conectividad y necesitan pasar esos impulsos. Las flechas son potenciales estimulativos que van a alcanzar el cono y después generar un potencial de eso. ¿Okay? Esas son las neuronas multipolares. Pero ve que dentro de esas neuronas multipolares, usted incluso las puede subclasificar. ¿En qué? En una neurona piramidal. Obviamente usted tiene que imaginar aquí que hay una pirámide. Más o menos así. Y esas, ahí hay mucha imaginación, pero ahí está, una pirámide. Esta ya les había hablado a ustedes. ¿Dónde encontramos esta célula? En el cerebelo. En el cerebelo. De ahí que algunas se les puede denominar únicamente por la localización de la estructura talámica. Hay unas en cesta, no en canasto, más hondureño esto. Usted ve cómo está por acá, como una señora que lleva algo arriba en la cabeza. Hay unas que son un poquito más estrelladas y así. De ahí que eso se le define glandular únicamente por eso, pero puede tener más prolongaciones. Entonces, esta ya es una clasificación dependiendo de la morfología. Pero hay zonas en la corteza encefálica que usted, en esas 6 capas que usted vio, hay una capa que son las piramidales, otra que es granular y otra que es multiforme. Eso lo vamos a ir viendo más adelante. Pero todas estas son ejemplos de neuronas multipolares. Entonces, veamos esto aquí. Esto es clásico. Por ejemplo, Daniela, ¿usted cómo la clasifica según las prolongaciones que tiene? ¿Qué tipo de neurona sería esta para usted? Una multipolar. La siguiente, ¿cómo clasifica usted esta? No, ella, tranquila, ¿me frente? ¿Ella? Sí. Esta de aquí. ¿Vale? Multipolar. ¿Vi? Entonces, no se compliquen. Como les digo, esto es parte de sentido crónico. Si usted aquí vio uno y un montón, entonces tiene más de 2, es multipolar. ¿Cuántas le ve esto usted? Siempre se tiene que basar en el estómago. Entonces usted solo ve 1 y 2. Entonces sería bipolar. ¿Okay? ¿Cuál es su nombre? Michelle. Michelle, ¿y esta aquí? ¿Ah? Siempre usted tiene que basar en el soma. Y del soma usted contabiliza el número de neuritas. Unipolar. Usted está clasificándolo por eso ahí. ¿Ok? Y Stephanie, ¿usted cómo clasificaría eso? La última. No, esta. Ella dijo unipolar. ¿Usted estaría de acuerdo? ¿Sí? Para recordar su nombre. ¿Su nombre cómo se llama? Emanuel. ¿Está de acuerdo con eso? Pseudo-bipolar. Pseudo-bipolar. Entonces veamos. Usted técnicamente me puede decir, sí, es una unipolar porque solo tiene una neurita. Pero esa característica de que solo sale y bifurca, yo le voy a insistir en que eso lo vamos a clasificar como pseudo-unipolar.
y que usted la va a encontrar en los ganglios tanto de la raíz dorsal como en algunos pares también. Ok. Es el pseudo. Esta sí. O sea, técnicamente, usted me dice en el examen, doctor, ¿es unipolar? O sea, técnicamente está bien, pero yo le estoy insistiendo que esa la vamos a denominar pseudo unipolar. La última ¿Qué es? David, ayúdenos con esto. Vaya, eso, papá. No sé si eso sabía Parece niño, ¿eh? Una cabecita para su mano. ¿Qué piensa usted? No sé, seguramente de las otras que veo. No, tampoco. Es que como dice que la pseudo unipolar forma sinapsis con otras. Es que sí, se ve que sería una unipolar. Unipolar. Es unipolar, pero es una cosa. Entonces, como les digo, no se confunda en el sentido que usted solo contabilice. Esta es la única neurita que tiene. Ahora, que esa neurita después tuvo un proceso de que se ramificó, es otro asunto. Esta es una neurona dismórfica en general, pero usted la clasificaría como unipolar. ¿Por qué dismórfica? Porque generalmente estas prolongaciones, sí, cuando tiene el axón, usted lo va a ver aquí, o va a ver cuando es multipolar por acá. Pero es muy raro que una vaya a tener ese tipo de... Las puede tener cuando hay algún tipo de alteración en el neurodesarrollo. O sea, lo que se sale fuera de lo común se le llama dismorfo. Exacto, que ya no tiene Una morfología parecida. adecuada. ¿Y eso en qué casos se puede llegar a...? En todo eso que hemos visto, por ejemplo, de la neurogénesis, cuando hay un problema de que de un neuroblasto que es apolar, bipolar, tuvo alguna malformación en ese proceso, ahí se puede dar algo de esto. La neurona siempre va a trabajar porque va a mandar su axón para acá, pero esta prolongación puede hacer que tenga una alteración en el circuito de la red local. Sí, Daniela, tenía una pregunta. ¿Por qué? Importante pregunta. Se dice que generalmente con la pseudo, Que se ve cuando une, pero que se como que se parte. Esta es una, pero Que sí. no se parte al inicio, se parte como... la característica es que solo que sale, ella se bifurca. Usted me va a decir, pero aquí esta parece que se bifurcó, pero esa neurita, ese axón es un poco más prolongado. Esta es prácticamente inmediata, todo lo que salió se bifurca, y de ahí la clasificación. La otra sí tiene más, y esta es porque está dimórfica, eso no lo va a ver generalmente. Eso lo puse para hacer el análisis. Pero si tiene mayor prolongación y después de bifurca, siempre como por esto le denominaríamos unipolar. ¿Okay? Y nuevamente le insisto que estas las va a encontrar en los ganglios de la raíz dorsal. Ganglios sensitivos de la raíz dorsal. Ok, estos son los ejemplos que le da el libro. Ve que aquí le pone unipolar. Pero usted me podría decir, si me reclamo como el libro, pues sí está bien. Pero le estoy insistiendo que es una pseudo, sí. A nivel de neuronas, si alguien tiene una sobredosis por medicamentos, le afecta a nivel neuronal. Sí. Es que conozco a alguien de que está en acetaminofén de 500 miligramos y normalmente, según leía, es una pastilla cada 6 o 8 horas. Llegué a tomar 2 pastillas, ¿qué tal? No hay ningún, es decir, el acetaminofén es un medicamento que sirve para fiebre o para cefalea. Pero Prefiero la... sirve para dolor de cabeza. Cefalea es término técnico para dolor de cabeza. Es para únicas cosas que sirve. Puede tomarlo como antiinflamatorio, no esteroideo, puede disminuir el dolor. Pero que se tome 2, incluso al paciente que teniendo el dolor o la fiebre, se le puede dar 1 gramo. 1 gramo son de 500 miligramos, 2 tabletas. Puede tomar 750, no hay ningún problema. ¿Cuál es la situación? Que ya se va excediendo eso, porque se tiene que tomar dependiendo cada 6 horas, si es un periodo continuo de fiebre. En los primeros 3 días no hay ningún problema, pero si ya se usa crónicamente, él tiene mucho metabolismo hepático, que ahí sí puede haber alguna alteración. En ese sentido. Y más si le pone alcohol o otra cosa el paciente, ahí sí. Pero la dosis recomendada, ¿cuál es? Son 500 miligramos cada 6 horas. Oye, vale. Pero que son 2. Y si anda Y este poniendo que más, es son más dos. de que son 2 también. ahora, por ejemplo, si solo tiene cefalea, se puede tomar solo la dosis para eso. No es que la va a estar utilizando todo el día. Si tiene fiebre
que no remite por alguna infección, ahí sí, ahí es horario. Uno menciona horario cuando es cada cierto tiempo. O dosis únicas, solo para ese tiempo. Muy bien. Entonces, unipolar, la bipolar y la multipolar son las que le dan por elegir. Vean que el doctor Camilo Golgi, como no se quedó quieto ya con la teoría reticular, dijo, le vamos a poner nombre a esas neuronas. Y esas neuronas las clasificó si son de axón largo o de axón corto. Si son de axón largo, le puso Golgi tipo 1. Y las de axón corto, Golgi tipo 2. Al final no se las clasifica si axón largo o axón corto. Ve que estas tipo 1, las que estamos hablando de estos axones, hay neuronas que tienen una prolongación sumamente mayor. Y eso puede ir desde el encéfalo hasta el neuron. Se imagina ese axón, ¿verdad? Hasta allá abajo. Pero siempre que esto sea prácticamente mayor que el soma neuronal, uno lo clasifica como una neurona Golgi tipo 1 o de axón largo. La Golgi tipo 2 más o menos tienen esta característica. Y ve que algunas ya mencionan que la mayoría de ellas son inhibitorias. ¿Qué quiere decir eso? Usted más adelante va a entender que las neuronas pueden ser excitatorias o inhibitorias. Muy bien. Vea, estas son las neuronas Golgi tipo 1, es obvio el axón largo. Esta muestra ya una microfotografía de un corte en la corteza cerebelosa. Este es el cuerpo, este es el axón, realmente axón largo. Estas son Golgi tipo 2. ¿Por qué? Porque alguna de estas es un axón, realmente alguno de estas es un axón, pero prácticamente no está redoblando el cuerpo de la neurona para poder clasificar. Debe ser evidente esa longitud mayor. Al final, esa clasificación es únicamente para comentarles que existe, pero químicamente lo que es relevante es que estas predominantemente son más inhibitorias que las otras. Las otras son más excitatorias, las de axón largo. Vean en esa tensión, ahí tenemos diferentes. Estas son células, nuevamente usted le ve como la forma piramidal y usted ve todo el axón, pero ve que esta es una neurona, esta es otra neurona y no tiene prolongaciones mucho mayores en ese sentido. Por eso esta sería una tipo 1 y el resto que están diseñadas ahí tipo 2. Aquí ve más tipo 1, tipo 1, tipo 1, tipo 1. Todas estas son tipo 2, esas que únicamente aparecen de forma concéntrica. Bueno, esta es la misma información. En el libro pues le da nuevamente este resumen de que hay clasificación unipolar, bipolar y multipolar. Ve que aquí no le está agregando la pseudo-unipolar. Y dependiendo de su longitud, si es Golgi tipo 1 o si es Golgi tipo 2. Ve que algunas de las localizaciones, o sea, las de aquí, son los ejemplos que le mostré previamente. Es únicamente como un cuadro resumen para cada una de esas clasificaciones según su longitud o según el número de neuritas que está teniendo, según esto. Si nosotros analizamos la corteza encefálica, usted va a encontrar estas 6 capas. Ve que dentro de estas 6 capas, usted ya va viendo unas que cuando se le da la atribución de la forma, se refiere a esto aquí, porque a veces las prolongaciones pueden ser muy altas. En el encéfalo, usted va a tener que algunas se van a ubicar en capas específicas, algunas que van a ser capas piramidales y estas que son de tipo estrelladas, pero ve que hay unas que son, no sé si usted conoce ese término, de fusiforme, era cuando se utilizaban telares y era como una aguja sumamente larga y que del centro, en el ecuador de ella era más ensanchado. Entonces por eso es que tiene esto aquí, que dentro del centro aquí donde tiene el cuerpo, por eso tiene el nombre de fusiforme. Y esas, algunas las va a ubicar aquí, ve que algunas son mucho más extensas, otras están horizontalmente. Algunos se le fueron colocando epónimos para esto. Ve que a este se le conoce como célula de Martinotti, a otra se le conoce como la célula horizontal o de Ramón y Cajasel, dependiendo. Lo que le estoy dando a conocer, o por lo menos mostrar, es la gran diversidad de la nomenclatura que pueden tener cada una de esas neuronas. Vean en ese sentido. La corteza suya y la mía también se clasifican en estas 6 capas. Usted tiene la más externa como la molecular. Siempre en histología la capa más externa es la capa molecular. ¿Okay? Y después vienen algunas clasificaciones. Vea que eso ya dice capa granular externa. ¿Por qué? Porque van a predominar este tipo de neuronas. Después usted ve unas que tienen como un conito, esas son piramidales. Usted tiene granular externa, piramidal externa,
granular interna, piramidal interna, y esta que se conoce como polimórfica. ¿Por qué? Porque hay diversidad de neuronas en la capa más profunda. Esto es de lo más externo a lo más interno. Ven que cada una de estas neuronas, obviamente está abundado ahí en neuronas. Usted tiene algunas fibras que son axones que se pueden disponer de forma horizontal o vertical. Eso es una muestra de corteza del cerebelo. Y esa corteza del cerebelo, ¿se recuerdan cuántas capas de células tiene el cerebelo? No, 3. ¿Okay? La corteza encefálica tiene 6, el cerebelo tiene 3. Entonces, ve que siempre tenemos una capa externa que se le llama molecular. Incluso aquí hay otros tipos de células, como células estrelladas o células en canasto o en cesta, esto aquí. Pero después en la capa intermedia predominan la famosa denominada célula de Purkinje. Y internamente usted va a tener otras, que son células granulares o esta que se le conoce como célula de Wilson. Igual ya andaba por todos lados, cambiando algunos nombres. ¿Okay? Entonces, estas son algunas muestras de corteza encefálica, corteza cerebral. Ahora, ¿cómo usted puede clasificar las neuronas por sus funciones? Esas funciones va a depender. Recuerde que una neurona se puede conectar con otra neurona, con glándulas o con músculos. Pero esto lo vimos al inicio, dependiendo si usted recibía una información por una neurona o se hacía una acción o si era únicamente alguna conexión entre ellas. Dentro de ellas se acuerda que son las sensitivas o aferentes. Teníamos las de asociación o interneuronas o internuciales y teníamos las motoras o eferentes. Recuerde que la aferencia es lo que lleva la información hacia el encéfalo o hacia la médula. Y estas podríamos encontrar únicamente como una conexión entre una neurona y otra. Obviamente esa información que está llegando al encéfalo tuvo que ser interpretada y viene una acción y a eso se le conoce como eferente, una acción motora. Lo que le estoy mostrando es únicamente la clasificación funcional de ello. ¿Okay? Usted cuando, por ejemplo yo cuando lo observo, voy, agarro eso, lo visualizo, o sea, ahí tengo todo un circuito para poder hacer esa acción. Eso lo vamos a ir viendo a medida que desarrollamos la clase. Una parte que es visual, otra parte que es sensitiva, el color, etc. Hasta que haga alguna acción de la corteza motora frontal y me permita pues tomar el bote con agua y después hacer la acción de la dilución. Sí. Es cierto que si hay un daño en el encéfalo, todavía se pueden hacer movimientos involuntarios con lo de la molécula. Sí. Pero si las neuronas sensoriales son las que reciben, tienen que dejar el encéfalo todavía, o en la médula espinal hay un lado. Pues depende. Por ejemplo, usted puede tener un estímulo sensitivo que va a llegar a la médula y en la médula tiene que hacer sinapsis. En la médula usted en la sustancia gris tiene otras neuronas para mandarle esa señal para arriba o para abajo, dependiendo si es un arco reflejo. Pero vamos a ir viendo a medida que desarrollemos la clase. Primero llegó el estímulo de aquí, de la piel por ejemplo, tuvo que alcanzar la médula. La primera neurona es la pseudounícola. Esta se activó y después se queda en la sustancia gris. La sustancia gris de la médula espinal es que va a definir si eso asciende. Y si eso asciende va a tener que llegar a otras estructuras, valle encefálico y tálamo. Y después de tálamo a la corteza. Ustedes ven que en cada segmento de ellos va teniendo un procesamiento. Es por eso que a veces si no sé, vamos a ver más adelante con reflejos, si usted tiene un golpe aquí, usted a veces hace eso. No necesariamente subió el encéfalo, tuvo un arco reflejo en la misma médula para hacer la respuesta. Entonces depende del nivel de localización o qué parte se estimula. Pero definitivamente si hay una lesión puede tener activación refleja por activación de esos nervios que todavía están teniendo alguna activación. Muy bien. Ahora, yo le mencioné en la clase de generalidades esta pregunta. ¿Cuántas neuronas tenemos? ¿Cierto? Y usted me dijo que teníamos, o yo le dije, o usted le dijo, que tenemos aproximadamente 100.000 millones de neuronas, ¿cierto? Ahora, nosotros a lo largo del tiempo hemos intentado definir, o cómo ustedes creen que se llegó a ese número humano. Por las acciones que hacíamos cuando estábamos evolucionando.
con el sistema nervioso, cuando se iba formando el cerebro, Ajá. el telencéfalo se encargaba de acciones más motoras y se concentraba la acumulación de neuronas en el encéfalo. Cuando se- Ok, eso y, dio a- pauta y así aumentó el tamaño del cerebro, de que iba aumentando la masa encefálica. la masa encefálica, Ahora, pero, por la ejemplo, telencefalización. ¿de dónde? Por ejemplo, si usted ubíquese en aquel tiempo, que solo estaba Gorgi y Ramón y Catalino, y le preguntaron a usted, bueno, tenemos diferentes encéfalos, a mí me gustaría saber cuántas neuronas. Entonces, por ejemplo, ¿cuál sería la técnica? ¿O cómo usted pensaría, como un método, para poder definirme un número de células, un número de neuronas? Tendría que, ¿Ah? supongo yo, suponiendo que no hay separación y que todo es como un bloque, de que si yo lo repito, todo igual en la misma estructura, entonces trataría de cortar pequeñas muestras de cada parte del cerebro y ver el volumen de esa parte, y de ahí, de la muestra pequeña que saqué, juntarla chiquitita. Si es más grande, pues como una figura estadística, de eso haría cada estructura, porque no sé si es la misma cantidad de neuronas repartidas igualmente en todo el cerebro. Entonces, eso les haría ahí. Pues es una hipótesis. Usted dice que agarra un pedacito de encéfalo y usted hace alguna tinción, me imagino, y ve cuántas neuronas hay en esa parte. O quizás con, o sea, no sé si todavía, si en ese entonces miraba lo de la potencial de acción que podía medir como la electricidad. Entonces, quizás en vez de contar y asumir que todas las neuronas están visibles y que así las están contar, ver cuánta como electricidad se produce en base a una pequeñita cantidad de neuronas, cuánta electricidad o sea pequeña masa. Pero es que igual la cantidad de sinapsis todavía no está determinada en humanos, ¿verdad? Solo es una longitud. Son los lados, la conectividad. Eso no se sabe. Entonces, pero vea, por ejemplo, si usted me dice que agarramos un pedacito de lo que me comentó, por ejemplo, yo le diría, pero yo no sé, o por lo menos no sabíamos, si esa parte que usted agarró representa a todo el encéfalo. Porque usted ve esa distribución de neuronas. Pues el usted me agarra un pedacito en donde solo tuvo células piramidales, y esas son más grandes, pero no las células granulares. Entonces el número que usted me va a dar probablemente no es exacto, o no se acerca mucho a la realidad. Únicamente estoy haciendo el ejercicio de hacerle crítica de lo que usted me está mencionando, ¿ok? ¿Qué otra idea ustedes tendrían? Eso es solo como una cosa lógica que usted dice. Yo agarro lo que hace muestra en estadística. ¿Cuántos hay aquí? Lo divido entre el volumen de esta aula y a ver cuántos hay o cuántos caben. Pero algunos pueden ser de mayor peso, otros de menor peso, etc. Entonces esa es una crítica que se hizo siempre. Muchos pensaron eso, pero que no, pues no. Allá salió de vuelta y dijo, no, a mí no me gusta eso. ¿Usted qué pensaría? ¿Cuál es su nombre? Disculpe. Valeria. ¿Alguna idea, Valeria? Tomando en consideración lo que he dicho. ¿No tiene idea? ¿Alguien más? Entonces, ¿de dónde esa gente sacó que eran 100.000 millones? Sí, bastante. Llegó un señor y dijo, no, nosotros tenemos 80 Ahora, por ejemplo, ¿cuál es su nombre? Yair, por ejemplo, si una crítica para usted fuese que, bueno, sí, es lógico, agarramos un número, ¿cómo usted compensaría que un segmento no sea igual que los otros? ¿Cómo lo corregiría? Es que agarraríamos sobre una muestra, no que diferencia. Ahí miro como el rango de variabilidad que hay. Entonces, como no podría dar una cifra exacta, trataría de por rango primero y después con un avance científico, que es lo que estamos preguntando ahorita de cómo, pero con avance científico y reduciendo el margen de error que hay y el número
de ahí. Pero es que, o sea, la hipótesis mía es de que, o sea, sí ya está aprobado que son alrededor de 100.000 millones. Entonces yo estoy seguro, bueno, suponiendo de que sí es la cifra exacta, no la vamos a contar número por número. Entonces tuvo que haber sido una técnica de, como esta parte tiene tanto y tanto y tanto, o en base a algo y dividirlo en zonas. Eso no puede ser como algo tan mecánico de contarlo por uno. Entonces supongo yo que tuvo que haber sido un estudio o por zona o por un resultado, como decía, como electro, que se puede también, digamos que, suponiendo que yo sé que cada foco me consume, digamos, un watt de energía, y yo tengo 100 focos, entonces ya se van a ver 100 watts. Entonces, si yo sé que un foco me sale a 1 watt y que el gasto total del edificio me sale a 100 watts, entonces yo ya sé que hay 100 focos. Entonces supongo que esas son las dos suposiciones. Ok. Y si alguien dijo, lo voy a contar una por ¿qué tal? Sí, que tal Golgi contrató a Golgi alguien. comenzó a hablar. Tenía mucho tiempo libre. Contrató a alguien y llamó. Yo creo que con toda la historia de la humanidad, con todos estos antepasados, reunir el tiempo para contar 100.000 millones. Compañero, ese dato, por ejemplo, hoy dice un video que empezó con un número y ha ido cambiando a medida que va. ¿Hay alguna fórmula matemática para hacer eso? No. Por ejemplo, yo lo que No me recordé eso. estoy intentando, o por lo menos comentar, es al pensamiento en esta parte de cómo poder resolver un problema. Imagínese usted que usted ve un dron, un concierto, y usted coloca y dice, quiero contar cuántas personas hay. Imagínese que muchos sean altos, allá de otro país, y yo estoy en medio, entonces no me van a ver. Entonces yo voy a hacer como un sesgo en el conteo, no me van a contabilizar a mí. Entonces, se comenzó a hacer, eso solo se hizo a través de histología. ¿Y esa histología qué era? Sí, agarrar ciertos segmentos del encéfalo y contar neuronas y ver, bueno, cuántas plaquitas de estas me salen en todo el encéfalo. Lo que usted menciona es interesante en el sentido de que no todas las zonas del encéfalo tienen la misma distribución de neuronas y habría que corregir eso. Porque si yo agarro, por ejemplo, solo agarro este segmento y lo quiero extrapolar a todo el encéfalo, eso no va a ser correcto. Entonces fue una de las grandes críticas que se le hizo. Ahora, dentro de esto, imagínense, esto se ha hecho primero, obviamente, porque es a nivel experimental, primero se comenzó con roedores. Usted mencionaba, se tenía que sacar el cerebro de ellos del encéfalo y nuevamente hacer una tinción para ese tipo de células. ¿Okay? Y después se fue con esto, algunos primates, hasta que igual algunos sacrificados, es decir, así como ustedes ven un cadáver ahí, se hizo ese conteo. ¿Okay? Ahora, ¿qué es lo que se conoce? Una última pregunta. Sí, claro. Quería saber si la distribución de las neuronas es simétrica o va a variar según el hemisferio dominante. Varía, no tanto en el hemisferio, pero sí varía, por ejemplo, dependiendo de la localización. La distribución que usted tiene en los encéfalos, en los hemisferios cerebrales, es diferente a la que usted tiene en el cerebelo y es diferente a la que tiene en el tallo. Entonces ahí usted ya tiene lo que mencionábamos. Tengo que hacer un análisis por zonas, no lo puedo extrapolar. ¿Okay? Esa fue una cuestión que se criticó mucho. Pero ¿qué es lo que se puede hacer? Ve que eso es solo como información general, esos son parámetros histológicos que a esto se le conoce como estereología. ¿Qué es lo que sucede? Pues se van agarrando ciertas zonas que ya se ven que son simétricas del encéfalo, por ejemplo, hemisferios, encefálicos, cerebelo, y se hacen ciertos cortes en esos cortes usted va a ver que una célula como tal es tridimensional, porque más o menos una neurona anda entre unos 8 micrómetros de diámetro, pero eso es para arriba y para abajo. Pero si yo solo agarro, generalmente los cortes para histología pueden tener 5 o 4 micrómetros. Entonces puede ser que usted solo agarró una, pero si va para la otra puede ser que sea la misma célula. Entonces usted dice, estoy contando 2 veces la misma célula. Y eso ya se considera un sesgo. Sesgo que puede influir en el resultado final. ¿Okay? Entonces, se hace con diferentes formas. Se toma
muestra anatómica, una placa con ese diámetro, se van haciendo corte, imaginen que esto, una parte del encéfalo, y eso se pone a nivel microscópico. Esto se hace computacionalmente ahora, pero antes era por dedito, comienza a ver, delimitar toda la zona que está dentro de eso, lo que mencionábamos, de un volumen, pero después se tienen que hacer, por ejemplo, ¿qué pasa bien con esto aquí? ¿O lo cuento o no lo cuento? Si eso está aquí como una neurona. Dependiendo, usted tiene que tener un parámetro de decir, si eso abarca más del 30%, o es decir, si abarca más del 60%, lo cuento. Y si es menor de eso, no. Dependiendo la zona, porque tiene neuronas que son mucho más grandes en una zona, por ejemplo la frontal. Todos esos parámetros se tuvieron que ir afinando. Imagínense que esto ahora se hace actualmente. Esta es una muestra en donde lo que cae aquí, lo que está por ejemplo en verde, si una célula me cae aquí, la cuento. Pero si me cae esto aquí, no la cuento, para evitar ese sesgo. Y eso se va haciendo movilizando en cada uno de estos elementos. Obviamente hay un número definido de cortes que usted debe hacer, y ahí sí, son un montón de cortes dependiendo de la zona. Pero estar haciendo eso es sumamente tedioso. Yo no me pondría a hacerlo, yo tendría que ver otro método que me ayude con eso, ¿sí? Se necesita ayuda matemática. Se necesita ayuda matemática para hacer todo eso. Sí, para esto, por ejemplo, para definir, por ejemplo, el número de secciones y el número de muestras correspondiente para el volumen, yo utilizo una técnica estadística. Ahora, pero si seguimos haciendo eso, de estas son muestras reales de neuronas, esta es una división para neuronas, y nosotros lo que teníamos que hacer es ir contando todas estas y dependiendo. Por ejemplo, si está dentro del cuadro, eso sí, las contabilizo, porque el microscopio moviliza en determinados segmentos para agarrar todo un volumen, toda una área. ¿Ok? Pero si caí en esto, a esta ya no la agarro, porque así me estoy evitando esa proporción de evitar un doble conteo en esto. Pero con ser así, todavía es complicado. Eso en roedores es sumamente fácil, pero en humanos. Entonces, este es un corte coronal de una rata, de un roedor. Estos son los hemisferios cerebrales. Este es el hipocampo de ese animal. La rata ocupa mucho eso para ubicarse y para oler. Entonces se van haciendo segmentos de zonas. Yo sé que eso tiene una distribución específica, lo que mencionaba ayer. Y eso tiene un análisis diferente. Un análisis diferente del hipocampo y otra de las estructuras más basales, donde está el mesencéfalo. Pero todavía eso da pie a crítica. Si usted se puede equivocar, eso algunas cosas las tienen que ser manuales y otras con la inteligencia artificial también puede dar un problema en ese sentido. Para mostrarles cómo esto se hacía en animales, o se hace en animales, mejor dicho, lo que hace, lo que se hacía, por ejemplo, es que colocábamos una rata, y esa rata, para poder definir o para poder estudiar el cerebro, se hace una forma, aquí está el decúbito dorsal, ¿verdad? Se hace una perfusión con formalina, y eso lo que va a hacer es que limpie la corteza encefálica de sangre para que después ese tejido se preserve. Y ese tejido, aquí está lo del corazón, y el objetivo es sacar ese encéfalo, ¿ok? Obviamente eso va a un proceso anestésico. La rata no siente nada, o sea, preanestesia, porque usted la ve ahí toda abierta, pero ella no está sintiendo nada. Son cuidados éticos preanimales que se tienen que hacer para hacer ese tipo de estudios, ¿ok? Y en humanos se debe hacer lo mismo. Aquí ya le llega el cadáver así, pero generalmente para estudiar el encéfalo se debe perfundir. ¿Por qué? Porque así lo preserva. Allá estamos viendo unas piezas anatómicas que usted las toca y están bien friables, se deshacen solo de tocar. Pero bueno, es lo que tenemos. Pero el estrés puede dañar la... sí. Es que, o sea, cuando capturar, estoy pensando ahí como si yo fuera todo esa investigación y todo eso. Suponiendo que yo capturo al pobre animalito, mira que los gigantes están ahí. No, aunque esté sedado, no se estresaría antes de estar sedado. Y destruiría alguna que otra neurona. Sí, mire, por ejemplo, este es un tipo de animal, pero hay unas ratas que son un poco más grandes, como esa voltea, se llaman rata cuistra, la blanquita que ustedes han visto del laboratorio. Y la rata, pues, como ellos tienen un desarrollo muy olfatorio, ellos incluso perciben ciertas zonas en donde puede causarle peligro. Entonces, ella se puede estresar mucho. Y más si, por ejemplo, si usted la manipula mucho como para poder anestesiarla, eso ya le crea ansiedad.
La rata solo por agarrarla, cuando no hay práctica, se detecta, se menciona, porque está sumamente asustada. El objetivo es que alguien que está entrenado en el biotelio se lo haga. Por ejemplo, yo necesitaba sacar el cerebro sumamente rápido, sin ninguna sustancia, porque yo necesitaba verlo limpito, es decir, tenerlo vivo fuera del cuerpo. Yo no lo anestesiaba, pero no es que yo no lo hacía por mandar, sino porque era el proceso como se definía, a pesar que soy. Lo que se hacía es que se agarraba la rata. Exacto, se agarraba la rata. Yo la agarraba de una forma que, pues yo le tengo miedo a las ratas todavía, pero la agarraba y de un solo, ¡pah! Entonces era la decapitaba. La rata quedaba, lo que usted comentaba, quedaba moviéndose. Obviamente yo me enfocaba en el cerebro, porque no tengo mucho. Yo viendo al cerebro o la rata ya me iba, pero quedaba como actividad motora. Pero el cerebro tenía que sacarlo rápido, en menos de 40 segundos para poder colocarlo en un líquido y que se preservara. Si estaba muy tiempo fuera, podía tener lesión. ¿Y hay algún estudio que pueda comprobar lo que dice, por ejemplo, cuando las neuronas suelen eliminarse según el estado de estrés, ansiedad? Mire, no hay como. No hay número exacto. Lo que se ha hecho es, por ejemplo, si una rata se estresa mucho, es decir, usted la puede estresar con estímulos auditivos o con ponerle shock eléctrico, por ejemplo. Si se acerca, por ejemplo, hay un ejercicio que ella está en una banda y si se cansa, es bien cruel, pero la estimula y le da un choque para que siga corriendo. Pero son partidas que se han definido. ¿Para qué sirve eso? Para ver el nivel de estrés. Usted tiene que hacer un grupo en donde no tiene estrés y otro que tiene estrés, ahí comparan. Y ahí sí puede definir más o menos si hay pérdida. Se ha visto que sí hay pérdida. Pero siguiendo esto de tratar bien a los animales, entonces una vez que se hace esa percepción, se saca ese encéfalo, se analiza. Pero hubo un grupo de científicos que son un grupo brasileño. Ella se llama la doctora Susana Arculano. Ella es una neurocientífica que dijo, bueno, hay que definir otro método que sea un poco más eficiente para poder encontrar ese número de neuronas que tenemos. Entonces, ¿qué es lo que ella pensó o qué estuvo haciendo? Agarró una sustancia que usted pone el encéfalo en una sopa y le coloca un detergente que hace que todo el neuróquilo se deshaga. Entonces, en todo eso va a quedarle únicamente los núcleos. Esa técnica se llama fraccionador isotrópico. Aquí. Esa técnica que ella definió se llama fraccionador isotrópico. ¿Qué significa eso? Que colocó una masa encefálica, el total del encéfalo, lo puso en esa sustancia, al final la fueron afinando que lo único que daba eran núcleos de células. Ahora, ¿cuál sería la crítica suya? Si yo agarro ese número de células y las cuento todas, ¿qué usted me podría criticar o qué le podría criticar a la doctora? O la cuenta y ya estuvo. Es decir, ella lo que hizo fue que agarró el encéfalo, lo puso en una sustancia, que esa sustancia degrada únicamente la matriz extracelular y solo queda el núcleo de las células. Entonces usted puede fácilmente hacer el conteo de los núcleos de esas células. ¿Cuál es el problema? ¿Qué tal lo contó mal? ¿Ah? ¿Las contó mal, por ejemplo? Lo que usted dice. No, ella. ¿Qué pasa? Si yo le pongo todo en una sola sopa, por decirlo así, usted tiene, se recuerda que en la neuroisogenes usted tiene neuronas y tiene glías. Cuando yo le digo 100.000 millones de neuronas, son neuronas. El número de glías es diferente. Entonces, ¿qué hace usted para diferenciar eso? Solo quedan núcleos. Solo quedan núcleos. Ideas. Valeria, otra idea. ¿Qué hacen ustedes en histología para saber que esto es epitelio, calcificado, no sé qué? Hacen histología, tensiones. Entonces, hay tensiones que solo me van a marcar
núcleos de neuronas, hay otras que solo me van a marcar núcleos de glía. Entonces, ella tuvo que hacer la separación, por eso usted ve aquí dos cosas, unas azules y otras rojas. Pero todo, entonces se enfocaron en, ven esta cosa, esta estructura aquí. Esa estructura, una vez que se tenía, se hace una centrifugación en donde los solutos se van a la parte inferior y quedan solo los cuerpos neuronales. Esos neuronales se vuelven a hacer una tensión y unos marcan, uno para neurona y otros para glía. Se toma un volumen y se coloca en una placa, un volumen específico, y ahí sí yo hago una extrapolación de esa información. Yo tengo un volumen, yo ya tengo el volumen total del encéfalo y ahí sí lo voy extrapolando. ¿Cuál es el gran aporte que hizo la doctora? Es que al final nosotros, un encéfalo adulto, tiene aproximadamente 86.000 millones de neuronas. Apenas 14.000 millones de neuronas. Sí hay diferencia. Pero eso no solo se hizo en humanos, se hizo también en otras especies, roedores, gatos, etc. Pero es la forma como determinó esa gran cantidad. Fue un método obviamente que se analizó por todos lados. Por ejemplo, si usted hace una investigación y propone una metodología, usted en otra facultad se puede replicar y tiene que dar el mismo resultado. Si no le da lo mismo, usted puede criticar eso que no funciona. ¿Okay? Es así como se acepta que una cosa funcione o no. Pero aparte de eso, la doctora Herculano, ¿qué fue lo que también determinó? Se fue a este análisis de zonas. Y esas zonas lo que nos dice es que cuando usted ve este corte así sagital, ve que usted tiene los hemisferios, tiene el cerebelo, tiene el tallo encefálico, aquí está el diencéfalo. Al final lo que ella determinó fue que en todo el encéfalo, un encéfalo adulto de más o menos este peso, que deberíamos tener nosotros, más o menos unos 1.500 gramos, usted tiene billones, la palabra esa se traduce como 100.000 millones, esa parte. Generalmente un encéfalo tiene 170.000 millones de células, solo que dentro de esas células usted tiene esta proporción de neuronas y esta de células de la glía. Vea que son 86.000 millones de neuronas y la otra son células de la glía. Y por glía estoy hablando astrocitos, coridoncitos, todo el resto. ¿Okay? Ahora, esto es tomando en consideración todo el encéfalo, pero ¿qué otro aporte importante hizo? Si usted ve aquí, usted tiene, esto es en portugués para que se lo entienda, aquí dice 82% de la masa encefálica. Esto representa el 82% del volumen encefálico, pero vea qué porcentaje de neuronas tiene del total del encéfalo. Únicamente 19. No sé si usted en su lógica pensaría que, bueno, esto tiene mayor volumen, debería yo tener más neuronas concentradas ahí. Vaya a analizar el encéfalo, el cerebelo. ¿Qué le llama la atención con el cerebelo? La concentración. Dice que el cerebelo representa 10% de toda la masa, pero vea cuál cantidad de neuronas tienen. 80% de esos 86.000 millones. Ahora, usted, si yo le pregunto, ¿en qué parte del encéfalo usted tiene la mayor densidad de células neuronales? En el cerebelo. ¿Okay? Eso fue un gran aporte que hizo la doctora en ese sentido. ¿Qué pasa con esto que es el tallo encefálico? Tiene un 8% de masa, pero únicamente representa el 1%. Ahora, siempre en neurociencias había un gran paradigma, es decir, que había alguien dijo, por ejemplo, esto. Me refiero al paradigma de que siempre se mantuvo eso y nadie lo respetaba. El paradigma era que nosotros, por lo menos en el encéfalo humano, siempre teníamos de neurona y glía una proporción de 1 a 10. Que teníamos 10 células de glía para una neurona. Cuando estamos hablando del encéfalo total. ¿Okay? Yo le pregunto a usted, ¿cuál es la proporción? Y esos datos ya están aceptados en la comunidad científica. ¿Cuál es la proporción de neurona y de glía que usted tiene en el encéfalo? Viendo su número, ¿no? No, por ejemplo, siempre en este sentido. ¿Cuántas? Sí, con una neurona tenemos 10 de la glía.
Eso es lo que se manejaba siempre. Eso es lo que incluso dijo ya Ramón Cajal y yo. Pero según lo que analizó la autora Culano, ¿cuál sería para ustedes la proporción de neuronas a guía que tenemos actualmente? 1 a 1. Usted ve aquí aproximadamente, tiene 86.000 aquí, 84. Entonces, eso cambió de 1 a 1. No sé si me van siguiendo en esto. Sí. ¿Okay? Ahora, si yo le pregunto localmente, es decir, por zonas, esto es global. Pero si yo le pregunto cuál es la proporción de neuronas y de glía que se tiene en el cerebelo, aproximadamente va. Aproximadamente uno Valor más, valor menos, aproximado, 3.8. Entonces vean que la pregunta va a ser, doctor, depende de la zona. Si yo le pregunto en los hemisferios cerebrales, por ejemplo, ¿cuál sería la proporción de neuronas y de glía? Vean que tiene neuronas. Más o menos, ¿ok? Ahí cambia. Y si yo le pregunto en esta porción, aquí sí sigue manteniéndose más o menos eso, de 10 a 1. Entonces eso también cambió con estas investigaciones que se lograron. Obviamente en eso se llevó un montón de tiempo. Y ahí es donde usted saca que tiene aproximadamente aquel número, 86.000 millones de neuronas. Un poquito más, el diputado un poquito menos, pero eso varía dependiendo de la persona. ¿Okay? Muy bien. Entonces, quiero que quede claro usted con esto. Esto se estuvo haciendo por mucho tiempo y fueron los métodos más aceptables. Obviamente no es fácil conseguir encéfalos y hacer todo ese procedimiento, pero se puede hacer. Y esa es la técnica del fraccionador isotrópico. ¿Qué más le puedo mostrar? Esto solo adicionalmente. ¿Sí? Yo estudié mucho esta parte que es el hipocampo, porque en pacientes con epilepsia se les puede retirar. Si nosotros hacemos un corte del hipocampo, este es un hipocampo normal, y yo le hago un corte aquí. Recuerden que, aparte de memoria, sí. Y la persona sigue funcionando igual. Importante esa pregunta, porque, por ejemplo, llega un paciente que tiene crisis epilépticas, le da un medicamento en dosis adecuadas, lo tolera, pero sigue teniendo crisis epiléptica. Le agrega otro y sigue teniendo crisis. A ese paciente se le categoriza como una epilepsia refractaria. Se le hace una resonancia y la mayoría de las veces un hipocampo puede estar alterado. A ese paciente se le tiene que hacer, aparte de esa evaluación, una prueba neuropsicológica. Porque las pruebas neuropsicológicas me dicen si este lado tiene ciertas funciones y este tiene ciertas funciones. Si el hipocampo está alterado de él, pues ahí va a tener menos funcionamientos, memoria, de trabajo, verbal, etc. El otro debe ser bueno. Porque si no, si le quito, por ejemplo, si el otro también está mal, el paciente va a quedar con mucha alteración en todos los procesos de la vida diaria. Entonces debe estar adecuado el funcionamiento del otro hemisferio. Generalmente, cuando es unilateral, no hay ningún problema. Pero se lo quita. Se le puede quitar y no va a tener como mayor complicación. Como ahí pasa el nervio óptico cerca de esa estructura, puede tener alteraciones visuales, pero muy leves. Pero no alucinaciones. No, alucinaciones. Solo mancha. O sea, Ajá. Puede tener que un campo, si usted tiene un campo, un cuadrado se le llama cuadrantopsia, que de vez en cuando vean medio borroso. No es la única. Pero generalmente un 99% la cirugía es segura. Ahora, quiero mostrar que todo eso que usted ve en café son neuronas. Esa es una distinción que se llama NeuN, que solo marca cuerpos neuronales. Quiero que vea usted el resto de hipocampos. ¿Qué le llama la atención? Este es el normal. Usted y yo deberíamos tener. La forma. Bueno, la forma. Como queda, ¿eh? Por ejemplo. No, pero no sería por el corte. ¿Ah? Eso no sería por el corte, si incluye la forma. ¿Cómo? O sea, la forma que tiene no sería por el corte que le hicieron. No, Normalmente sí. eso está en el mismo corte. Son hipocampos en el mismo cuerpo, por lo menos en la misma altura, para que sean comparables. Tiene menos neuronas. Sí, todos estos puntitos aquí. Entonces, la dirección de la neurona es
¿En cuál? En esa como café que se ve en el tipo 3. Ajá, eso aquí. Eso es. Ah, ok. Ajá, está diferente en comparación a esto. Ajá, observación. ¿Qué más? ¿Ah? Cada vez hay menos. Si usted ve, aquí usted tiene esta proporción de neuronas, pero aquí no tiene. Aquí hay un pedacito. En el otro parece que solo se perdió aquí. Y aquí pues está bien fregado. ¿Qué pasa con eso? Usted ha escuchado que cada vez que un paciente tiene una crisis epiléptica pierde neuronas. Pues eso es relativo. Si entre más crisis tónico-clónicas tenga, esas neuronas se activan tanto que al final sí se degeneran. Lo que usted está viendo aquí son hipocampos de pacientes que han sido operados. Este es un hipocampo que se extrajo de una persona que murió por una causa no neurológica que se le hizo histología y se pudo observar. Pero todo esto es pérdida neuronal. Y eso lo puede hacer usted con histología. ¿Okay? Que sea más acá, más menos, eso solo nos da un patrón y un pronóstico para el paciente. Porque yo les quería mostrar que, incluso lo que Daniel mencionaba, si usted ve el tamaño de este hipocampo como este, es menor volumen, está más pequeño. Es por eso que el paciente puede tener incluso alteraciones en la memoria, en ese sentido. Eso para comparar, y eso con el resto de estructuras. Yo me dediqué por lo menos a analizar, este es un hipocampo normal, y estas son unas representaciones de pacientes. El hipocampo tiene toda esta zona, CA1, CA2, CA3, CA4, aquí lo dentado y el subículo, que más adelante usted lo va a ver. Yo le pregunto a usted, si esto es lo normal, ¿qué diferencia usted ve con el resto? Estas son amplificaciones de ciertas zonas donde están las flechas. ¿Qué les llama la atención? Todo eso es neurona, el puntito café, esto. La concentración. Siempre es la densidad neuronal. Esos son hipocampos de pacientes que fueron operados. Vean el giro dentado. Cuando hablo de giro dentado, es esto aquí. Vean aquí un hipocampo normal, entre comillas. ¿Qué pasa cuando parece un cementerio? ¿Y esa flechita? Esa flechita es la zona en donde están siendo evaluadas cosas. Vamos a repetir. ¿Okay? Entonces, nuevamente esas neuronas pueden ir sufriendo algunos cambios morfológicos. Ve esto aquí. Yo le hablé de la neurogénesis, la capacidad de formar nuevas neuronas en el periodo embrionario. Cuando en estudios experimentales e incluso en humanos, si una neurona, dependiendo, ya va a tener todo el material genético para desarrollarse y llegar a ser así, arborizada, con su cuerpo, con sus dendritas, etc. Pero hay ciertos estímulos que pueden, es lo que mencionaba del estrés, hay ciertos estímulos que pueden influir en el neurodesarrollo. Por ejemplo, si yo coloco a una neurona que comienza así y se dan los procesos de diferenciación, yo como que llegue aquí. Pero cuando hay sometimiento a estrés, la neurona puede quedar, sí se forma, se desarrolla, pero puede ser que quede en este estadio, o sea, con menos arborización dendrítica. ¿Qué pasa si tienen menos dendritas? Menos conectividad, menos funciones adecuadas. Por eso es que esos niños que la mamá sufre violencia durante el embarazo, todo ese estrés también repercute en el feto y eso puede alterar esos procesos de neurodesarrollo. Pero ve qué pasa cuando a esas madres embarazadas, esas ratitas embarazadas, las ponen a hacer ejercicio. Eso se llama enriquecimiento y eso sí genera mayor arborización del niño. No es que le va a generar otras neuronas, pero sí hace que se pueden conectar más. Vea, sí. Eso es cuando la mujer está embarazada. Después en el crecimiento del niño, suponiendo que el niño recibe abuso, todo eso como que psicológicamente le afecta. Sí. Entonces, en cuanto a neuronas, en cuanto a nivel ya físico, se le forma de otra forma algunas zonas del cerebro. No es que se le forme diferente, sino que por lo menos no alcanza su estadio más desarrollado. Puede ser que la neurona sí se formó, pero quedó así. Ahora, si ese niño sigue con estímulos, por ejemplo, el estrés y la ansiedad es una cosa bárbara, en el sentido de que disminuyen, hacen mucha activación inhibitoria y eso hace que se quede así. Ahora, si el niño o si el individuo recibe estimulación, como en este caso, él puede desarrollar diferente esa conectividad. Imagínense estudios experimentales en rata. Aquí está una rata, si usted es hijo único, pues su neurona está así.
pero si tiene amigos y esas cosas, ¿no? Tiene hermanos, etc. Vea que cuando hace ciclos sociales, yo lo que quiero que vaya observando es que esa neurona se va haciendo más robusta en cuanto a arborización. Vea qué pasa cuando a un ratita se le pone a jugar, pero un ambiente adecuado, enriquecimiento, etc. Y, por ejemplo, la conectividad tiene predisposición genética pues puede influir si sus padres, por ejemplo, realmente alcanzar o determinado individuo, si tiene una activación neuronal sumamente activa, excesiva, eso sí puede influir en una facilidad de desarrollo del individuo. Pero lo que más se ha visto que influye es la estimulación externa, en el ambiente en que crezca ese individuo, porque hay personas que son sumamente inteligentes, que tienen un hijo, pero que si no es estimulado, no van a alcanzar por lo menos los niveles o lo que esperan para ellos. Vean, por ejemplo, aquí. Estas ratas aquí no tienen para andar subiendo y bajando, lo que se llama ambiente enriquecido. Y eso lo puede extrapolar usted al ambiente infantil. Es lo mismo que vayan al kindergarten y lo dejen tirado del niño. Aquí hay alguien que lo esté estimulando. La neurona siempre está, pero lo objetivo es que usted dice, ese niño parece que es más inteligente, más activo, interactúa más. ¿Por qué? Por esa estimulación. Pero digamos que se puede desarrollar solo en ciertas áreas, en ciertas normas. Usted mencionaba en la primera clase de los tipos de inteligencia. Entonces, digamos que Messi, por ejemplo, yo siento que nació, bueno, no sé si es genético, pero a los 3 años ya jugaba bien para el grande. Entonces, pero digamos que en otros aspectos, probablemente, digamos que en clase quizás no sea tan brillante como yo. Entonces, se puede como estimular para desarrollar ciertas áreas. Sí, es decir, el cerebro, no sé si les comenté, tiene una característica que se llama plasticidad sináptica. Si él ya es bueno para una cosa, que jale, pero si usted lo pone a hacer otra actividad, él puede alcanzar ciertos niveles de más neurodesarrollo. Pero, por ejemplo, Cristiano Ronaldo creo que es un ejemplo de solo de esfuerzo, ¿no? Y de disciplina para hacer alguna actividad y alcanzar habilidad. Pero también creo que punitivamente sabe más idiomas, etc. Messi se dedica, no sé si a los más idiomas. Mire, solo para un comercial, digo, Bad Boys. Es todo el inglés que no escuchamos. Tiene un nivel top. Me dio eso también una vez. Yo de hecho, yo era rítmico. Yo no podía distinguir el ritmo. Yo no podía distinguir el ritmo. Y yo recuerdo de que me habían... De ritmo, por ejemplo, corchea, entonces yo no podía distinguir eso ni tampoco las notas. Por ejemplo, hay un la y otro la. Entonces, con el tiempo que fui practicando, pero como 6, 7 años tardé, ahora sí ya mi oído reconoce, igual que con el ritmo. Entonces usted lo que hizo fue esto. Puede hacer que usted ya tenía sus neuronas y lo que hicieron fue que las hizo a través de este proceso de arborización mucho más sensibles para un solo estímulo. Por eso es que usted lo alcanza con mayor rapidez en comparación de nosotros que probablemente no Más, tengamos 7 años. pero eso se hace con la práctica, es decir, con la hiperestimulación de eso que se muestra. Yo leí o algo así de que creé como nuevas neuronas Puede ser que las haya creado, pero lo que más desarrolló fue conectividad entre uno y otro. Porque solo hay 3 zonas que le producen eso. Ven aquí los niños, si no son sumamente estimulables, se pueden quedar aquí. Y ahí usted los entiende en la escuela. Generalmente yo pienso que ustedes me llegaron así y que van a salir así. Bueno, esa es la idea. ¿Okay? ¿Ustedes han escuchado de esto? Neuronas espejo. Y eso en realidad científicamente se ha comprobado. Yo no sé si usted ha visto que, bueno, si alguien tiene un bostezo, usted generalmente lo va a hacer. ¿Qué significa? Pues o está cansado, aburrido, o si es solo su neuronas espejo. Pero no se ha visto, por ejemplo, los niños que hacen lo que los padres practiquen lo que los padres están haciendo. Incluso ya a nivel adulto hay ciertos comportamientos que si un individuo se incluye en otro grupo que tienen determinadas conductas, se las puede adoptar. Entonces eso viene por las denominadas neuronas. Esas neuronas espejo obviamente tienen un circuito. Estos son los ejemplos de las zonas en donde se han identificado neuronas espejo. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, el giro frontal inferior. Ese es donde se tiene el control del habla y motor. Giro parietal inferior es donde usted puede tener la sensibilidad.
área premotora sirve para el movimiento y el área visual sirve para ver. Por eso es que estas zonas que están ahí en amarillo, cuando hay un fenómeno de movimiento, se va a repetir. ¿Por qué? Porque usted ocupa verlo primero y después ejecutarlo y sentirlo. Y eso va a ser frecuente en ese proceso. Digamos que los loros que imitan como los sonidos tienen bastantes neuronas espejos. Es interesante, ¿verdad? Se ha visto que ellos lo hacen más tienen por lo menos los vías que se han visto. Todo animal tiene neuronas espejos, súper igual. Pero tienen, por lo menos el loro tiene una mayor distribución de densidad de algunas células auditivas y de la parte motora, por eso es que puede desarrollar esa capacidad. Escucha, todo lo que escucha lo anda diciendo y se hace como una actividad diaria. Por eso puede incluso asimilar más palabras. El vocabulario va aumentando dependiendo de su cuerpo. Es que, mira, yo una vez fui a visitar a un compañero en un barrio, se sabe, un barrio caliente. Sí, tenía un loro. El loro no iba al cielo. Sí, ellos tienen la conducta y la repiten. Eso puede ser por el problema de texto y por la habilidad que ellos desarrollan. ¿Preguntas? ¿Más preguntas? Solo una consulta, podría pasar la presentación, porque esa presentación está más completa que la que Sí, está bien completo. Porque en el libro yo busqué y Sí, nunca me pude poner al nivel de la clase. Sí, que no las he mandado, te las voy a mandar. Ahorita lo voy a mandar. Muy bien, vamos a quedar por acá. otros roles, por ejemplo, de los cerebros. Estás por cumplir, estás por callar. Siempre se va a tener que basar en el estómago, en el cuerpo. Si solo sale uno, va a ir